Hola, continuamos con nuestro programa de reforzamiento de competencias en comunicación. Trabajaremos el tema artículo de opinión. Tome nota de las ideas principales. El artículo de opinión es un texto periodístico, en el cual personas de reconocido prestigio nos informan o opinan sobre hechos de interés general, hechos recientes. En el artículo de opinión se nos ofrece el punto de vista que tiene un autor acerca de un tema, si está a favor, si está en contra. Para opinar, parte de una noticia relevante, actual, es decir, hechos que acaban de ocurrir o bien actualizada, cuando los hechos ocurrieron anteriormente, pero se vuelven a hablar de ellos. Un ejemplo, el temblor de 1985, cada año se retoma y se habla de él. Los articulistas, entonces, nos brindan opiniones sobre hechos de actualidad, hechos recientes, que acaban de ocurrir. Los articulistas son personas de reconocido prestigio que nos comparten su punto de vista, lo que opinan acerca de lo que está ocurriendo. Son personas expertas en el tema. Por eso nos comparten su punto de vista. Pero, ¿qué es una opinión? ¿Cómo identifico un punto de vista cuando leo un artículo de opinión? Recuerda que opinar significa interpretar, valorar o explicar un hecho según los propios pensamientos, sin perder el rigor científico y ético, es decir, que siempre tienen que hablar con la verdad, tienen que buscar la información veraz. Punto de vista es la forma en que una persona observa un hecho y expresa sus ideas a partir de razones válidas. Es esa forma de interpretar o explicar un hecho. El nombre lo dice, punto de vista, desde dónde estoy observando lo que ocurre. Pero, ¿cómo identificar un punto de vista? Recuerda que un artículo de opinión contiene los siguientes elementos. Primero nos describen la situación, ¿qué pasó? Después, analizan el problema, lo descomponen en cada una de sus partes para estudiarla, cómo pasó, quiénes participaron, por qué sucedió. Después, vamos a encontrar el punto de vista del articulista, donde nos brinda cuál es su conclusión, cuál es su explicación acerca de lo que está ocurriendo. Aquí encontramos el propio pensamiento, la propia percepción de cómo está viendo el hecho. Veamos un ejemplo. En estos últimos meses estamos viendo cómo niños que aún en primaria están sufriendo bullying, hasta el punto de que algunos han acabado hospitalizados. Por mucho que pienso, no llego a encontrar dónde empieza el problema. ¿Cómo pueden niños menores de 10 años llegar a sentir tanto odio hacia otros niños como para darles una brutal paliza? No sé si el problema está en la educación que reciben en casa o si la culpa la tiene que ver con el hecho de que estén todo el tiempo ante una pantalla. Solo sé que cada vez los casos se dan a edades más tempranas y me asusta cómo pueden llegar a ser estos agresores cuando alcancen la adolescencia. Deberíamos analizar qué estamos haciendo mal para que ocurran estas cosas. Estamos hablando de menores y no hay nada más triste que pensar que estos niños que se están perdiendo los mejores años de su vida sin razón ni culpa. Ana Moreno Navarro nos comparte este artículo de opinión. ¿Cuál es el tema? ¿El bullying? ¿Cuál es su punto de vista acerca de lo que está aconteciendo? Aquí tenemos todo el artículo de opinión. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es cómo los niños se están volviendo más violentos, cómo los niños agreden a otros y pareciera que tienen tanto odio. Ese es un hecho. Pero el punto de vista es que ¿qué está haciendo la sociedad con estos niños? ¿Qué estamos generando para que haya tanta violencia? Y su punto de vista es que deberíamos analizar qué estamos haciendo mal. ¿Cuál es el punto de vista del autor?
existe violencia en las escuelas. Inciso B, las familias educan a los hijos. C, muchos estudiantes acaban en los hospitales. D, hay un problema y deberíamos analizarlo para buscar la solución. ¿Cuál opción eliges? ¿Cuál es una opinión? A, B y C son hechos. Es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, la opción correcta es la D, donde sí nos expresan un punto de vista, donde hay un problema que tenemos que analizar. Aprende a diferenciar entre los hechos y las opiniones. Hecho, lo que ocurrió, y una opinión, lo que pensamos acerca de lo que está ocurriendo. Observa cada uno de los incisos. Y recuerda, cuando leemos un artículo de opinión, nos damos cuenta del punto de vista del autor acerca del tema. Gracias por tu atención. Sigue adelante y reafirma lo aprendido haciendo los ejercicios que te indiquen tus profesores.